북한 공산 세력의 위협으로부터 자유 대한민국을 수호하고 우리 국민의 자유와 행복을 약탈하고 있는 파렴치한 종북 반국가 세력들을 일거에 척결하고 자유 헌정 질서를 지키기 위해 비상계엄을 선포합니다. Corea del Sur atraviesa una tormenta política sin precedentes. La reciente declaración de la ley marcial por parte del presidente Yoon Suk Yeol no solo ha sacudido los cimientos democráticos del país, sino que también ha desencadenado una serie de eventos que tienen al mundo entero observando, desde el despliegue militar en las calles de Seúl hasta los enfrentamientos abiertos entre civiles y soldados. El país vive una situación que muchos creían relegada al pasado. ¿Qué motivó al presidente a cerrar al Congreso? ¿Cómo respondió la oposición? Y lo más importante, ¿qué impacto tiene esto para el futuro de Corea del Sur? La ley marcial es una herramienta excepcional que suspende temporalmente los derechos civiles y transfiere el poder gubernamental a las fuerzas militares. En Corea del Sur, su uso evoca recuerdos de los oscuros años de regímenes autoritarios, donde fue empleada para sofocar protestas y consolidar el poder de dictadores como Park Chung-hee y Chun Do-hwan. Esta medida implica que las libertades fundamentales como la libertad de prensa, reunión y movimiento quedan restringidas. Además, permite a los militares establecer tribunales especiales para juzgar a los civiles, lo que elimina garantías legales básicas. Aunque técnicamente sigue siendo legal, su activación en una democracia moderna como Corea del Sur es altamente controversial y plantea serias dudas sobre el respeto por el Estado de Derecho. El inicio de esta crisis se remonta a la creciente insatisfacción pública con el presidente Yoon Suk Yeol. Las acusaciones de corrupción contra su esposa no solo dañaron su imagen, sino que también expusieron una falta de transparencia en su administración. Estas denuncias alimentaron la percepción de que su gobierno estaba al servicio de intereses privados, alejándose de las necesidades del pueblo. La oposición, encabezada por Lee Jae-myung, no tardó en capitalizar la situación. Durante semanas, los miembros del principal partido opositor realizaron discursos y protestas exigiendo la renuncia del presidente. La situación escaló cuando Yoon respondió con amenazas de implementar un gobierno militar, lo que encendió alarmas tanto dentro como fuera de Corea del Sur. En un giro drástico, Yoon cerró el Congreso, ordenando el arresto de legisladores opositores y desplegando militares en puntos estratégicos del país. Esta acción marcó un claro intento de silenciar a sus críticos y consolidar su poder. Al cerrar el Congreso, el presidente privó al país de su principal órgano de representación democrática, dejando al pueblo sin voz institucional en medio de la crisis. El cierre del Congreso no solo exacerbó las tensiones, sino que también planteó serias preguntas sobre las intenciones de Yoon. Los analistas políticos sugieren que su objetivo era ganar tiempo para neutralizar a la oposición, mientras consolidaba el apoyo de los altos mandos militares. Sin embargo, esta decisión no solo sirvió para avivar las protestas populares, que exigían el fin de la represión y el restablecimiento de la democracia. La declaración de la ley marcial desató una ola de militarización en las principales ciudades del país. Seúl, el corazón político y económico de Corea del Sur, fue testigo de una ocupación militar masiva. Vehículos blindados patrullaban las calles mientras soldados armados bloqueaban accesos clave, como plazas públicas y estaciones de transporte. Este despliegue militar tenía un propósito claro: controlar a los manifestantes y evitar que las protestas crecieran. Sin embargo, en lugar de disuadir a los ciudadanos, estas acciones provocaron una ola de resistencia sin precedentes. Miles de personas salieron a las calles para exigir la dimisión del presidente, coreando consignas como "no a la dictadura militar" y "restauren la democracia". Los enfrentamientos entre civiles y militares fueron inevitables. En algunos casos, los manifestantes lograron romper las barricadas militares, lo que resultó en violentos choques que dejaron numerosos heridos. Estas escenas, difundidas ampliamente por las redes sociales, generaron condenas internacionales y aumentaron la presión sobre el gobierno surcoreano.
El parlamento surcoreano se convirtió en el epicentro de la crisis. Las fuerzas militares rodearon el edificio, bloqueando la entrada de los legisladores y buscando evitar cualquier intento de debatir la declaración de la ley marcial. Sin embargo, la oposición, liderada por Lee Jae-myung, logró organizar una sesión de emergencia. Los legisladores opositores utilizaron rutas alternativas y vehículos discretos para sortear el bloqueo militar y alcanzar el quórum necesario. Este acto de valentía política permitió iniciar una sesión parlamentaria donde se debatió intensamente el futuro de la democracia surcoreana. Dentro del Parlamento, las discusiones fueron intensas. Los legisladores argumentaron que la ley marcial era inconstitucional y que su implementación representaba un golpe directo a los valores democráticos. Finalmente, con 190 votos a favor, la Asamblea Nacional decidió abolir la medida, marcando un golpe decisivo contra los intentos autoritarios de Yoon. La crisis en Corea del Sur no pasó desapercibida para la comunidad internacional. Diversos gobiernos y organizaciones expresaron su preocupación por el deterioro de la situación democrática en el país. Naciones aliadas como Estados Unidos y Japón emitieron declaraciones instando al gobierno surcoreano a respetar los derechos humanos y restablecer el orden constitucional. Además, organismos internacionales como las Naciones Unidas y Amnistía Internacional condenaron el uso de la fuerza militar contra civiles y llamaron a una solución pacífica al conflicto. Estas presiones externas jugaron un papel importante para debilitar la posición de Yoon, al tiempo que fortalecieron la moral de la oposición y de los manifestantes. En medio de la crisis, el papel del pueblo surcoreano fue fundamental. Las protestas masivas en las calles de Seúl y otras ciudades demostraron que la sociedad civil estaba dispuesta a luchar por sus derechos democráticos. Estas manifestaciones no solo desafiaron a los militares, sino que también enviaron un mensaje claro al gobierno. El pueblo no aceptará un retroceso hacia el autoritarismo. La resistencia ciudadana estuvo marcada por una amplia participación de diversos sectores de la sociedad. Estas movilizaciones fueron esenciales para mantener la presión sobre el gobierno y evitar que la ley marcial se consolidara como una herramienta de represión permanente. La votación en el Parlamento marcó el fin del intento de autogolpe de Yoon Suk-yeol. Con la abolición de la ley marcial, los militares comenzaron a retirarse de las calles y del Parlamento, señalando una clara derrota para el presidente. Este episodio no solo representa una victoria para la democracia surcoreana, sino también una advertencia para futuros líderes. El pueblo y las instituciones pueden unirse para defender sus derechos fundamentales. La reciente crisis en Corea del Sur nos recuerda que incluso las democracias más consolidadas pueden enfrentar momentos de vulnerabilidad. Sin embargo, también destaca el poder de la resistencia ciudadana y la importancia de instituciones fuertes. Aunque esta crisis ha dejado heridas profundas, también ha demostrado que el pueblo surcoreano está dispuesto a defender sus valores democráticos a toda costa. Ahora, el futuro político del país depende de cómo los líderes enfrenten esta situación. ¿Será posible construir la confianza pública y sanar las divisiones internas? El tiempo lo dirá. Mientras tanto, Corea del Sur nos deja una lección invaluable. La democracia no es solo un sistema de gobierno, sino un compromiso continuo que requiere la vigilancia y participación de todos. Si este video te resultó interesante, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para más contenido sobre políticas y eventos internacionales. Nos vemos en el próximo video.